un poquito sobre, estamos viendo los reyes y tomamos la vida del primer rey que fue el rey Saúl. Vamos a ir a un punto que es una pequeña controversia que hay. Muchas veces la gente lee así apurado y no entiende por qué está plasmado eso en la Biblia, por qué Dios tuvo esa actitud. Vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 15, Primera de Samuel capítulo 15, gloria al nombre del Señor. Y después vamos a pasar a dos pasajes más de la Biblia que nos van a poner en tema para dar un desarrollo a este pasaje. Gloria al nombre del Señor. Recuerdan así brevemente que nosotros tomamos el comienzo del reinado, el llamado a cumplir la función de rey, y tratamos de ver los aciertos y también los errores de estos hombres que fueron una vez llamados por Dios, qué es lo que trajo bendición al pueblo, victoria al pueblo, y también qué fue lo que trajo guerra, amargura, muerte, tristeza por tomar decisiones equivocadas. Y estuvimos viendo un poquito que así como Dios también llama al hombre, Dios también lo excluye, Dios también rechaza. Dios puede llamar a una persona para trabajar en su trabajo, en su viña, para trabajar en la obra de Dios, y así también si no se pone en las manos de Dios, si no se deja moldear por Dios y vivir y trabajar a la manera de Dios, Dios no tiene ningún problema en rechazarlo. Y muchas veces antes de que Dios rechazara a un hombre, ya tenía el reemplazante. Ya tenía el reemplazante, ¿no? Qué triste cuando te dicen, cuídate porque ya está tu reemplazante ahí, sentado en el banco de suplente para entrar antes que termine el primer tiempo, ¿no? Bueno, el que entiende, entienda, ¿no? Bueno, ¿cuánto dan gloria a Dios, eh? Y qué es lo que vimos un poquito, que Él comienza con mucha humildad. Comienza con mucha humildad. ¿Se acuerdan que cuando Él se presenta, cuando Él le toca hablar de Él dice que su familia pertenecía a la tribu de Benjamín, que era la última de la tribu, la más pequeña de la tribu, y Él dice, yo no soy nada, dice, no soy nada. Él dice, mi familia es una de las más pequeñas y mi familia es la más pobre, la tribu es la más pequeña y mi familia es la más pobre entre las tribus, ¿no? Y bueno, así fue. Él va y tiene ese encuentro con el vidente. ¿Se acuerdan quién era el vidente? El vidente era Samuel. Él no andaba buscando un reino. Eso es lo importante ver. Cuando Dios mire y elige, ¿se acuerdan que le dijo mañana, a ver, sí, a esta hora va a venir un joven a ti, a esta hora, mañana a esta hora. Dios estaba mirando el presente y qué más, y el futuro. Eso, lo grande que es nuestro Dios. Eso no lo puede hacer un gaucho Gil, no lo puede hacer un San La Muerte, no lo puede hacer una estatua, una imagen. Nuestro Dios sabe todas las cosas, nuestro Dios tiene poder, nuestro Dios es omnipotente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces dijimos que ellos no andaban buscando un reino, andaban buscando asnas, andaba buscando burra, era pastor de burro primero, andaba buscando los burros que se le habían perdido al papá, las dos asnas, las tres, cuatro, no sé cuántas eran las asnas, y él y un criado salieron a buscarla, y a lo último ya habían encontrado las asnas y lo que se habían perdido eran ellos. Por eso cuando lo encuentra le dice, su papá ya encontró las asnas. La burra, ahora está preocupado por los burros, que eran ellos, está preocupado por los burros, se habían perdido ellos ahora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué queremos decir? Que él no andaba buscando un reino, pero Dios sí lo tenía preparado, Dios ya lo había elegido a él, gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a mirar aquí una partecita donde que a veces trae cierta controversia porque uno no lee el contexto de toda la palabra. Aquí en 1 Samuel 15 encontramos en Primera de Samuel capítulo 15, a ver si podemos observar aquí rapidito, no quiero leer todo para que vayamos enseguidita a la otra parte. A ver, Primera de Samuel 15, bueno, lo vamos a tener que leer para que se entienda mejor. Primera de Samuel 15, versículo 1 en adelante, hasta... vamos leyendo estos pasajes, creo que hasta el 15, 16 por ahí, y después desarrollamos esta parte, ¿no?
Primera de Samuel capítulo 15, recuerden que leímos el comienzo, el principio, hablamos sobre el medio de la vida y acá estamos ya en la parte final de lo que sería el ministerio de Saúl como rey. Dice así Primera de Samuel 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Acá le está recordando, como Dios lo había enviado para ungirlo como rey. Ahora pues está atento. Por eso cuando Dios habla hay que estar muy atento. Porque muchas veces Dios no vuelve a repetir lo que ya habló. Por eso cuando Dios habla hay que estar muy atento. Dice, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Escuche con atención esta parte. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Amén. Hasta ahí un poquito. Ahora seguimos. Dicen, después vamos a estudiar bien de dónde provenía, dicen que los ceneos eran descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. De eso descendían, eran una gente que había ayudado a Israel. Ellos no fueron enemigos de Israel, sino que fueron amigos. Pero como estaban ahí cerca, iban a ser destruidos, daños colaterales, como se le dice hoy, en medio de esa batalla, iban a ser perjudicados. Entonces Saúl, viendo que iba a ser una pelea muy grande, de más de 200,000 personas, de un solo lado, imagínense lo que había del otro lado, entonces le dice, mejor que se corran porque pueden ser afectados, ¿no? Bueno, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, ¿no?, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruir, dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Acá hay una obediencia por conveniencia. Obedezco a Dios la parte que me conviene, la que no me conviene, no lo hago, ¿no? Bueno, aquí obediencia condicional, una obediencia a media sería. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Samuel estaba en otra ciudad, en otro lado, y Dios lo visita y le habla. Le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. A ver, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos?
Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, ¿se acuerdan que hablamos que aunque eras pequeño en tus propios ojos, así se veía él, en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dice, y te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, te dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vamos a dejar ahí, hasta ahí nomás, ¿eh? Después vamos a continuar con este pasaje. Amén. Bueno, aquí encontramos que una parte que a veces dice la gente, ¿cómo puede ser que Dios le dé una orden así y diga, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho? Le dice, vacas, ovejas, camellos, asnos, no toques nada. No toques nada de él porque todo eso es anatema, es maldito. Y en vez de obedecer lo que Dios le había mandado, este hombre utilizó su razonamiento. Este es un punto importante para él. A veces nosotros pensamos, antes de obedecer lo que Dios ha dicho, como que razonamos y decimos, no, pero a mí me parece que debe ser así. Yo creo que es así. Y así como nosotros nos apartamos de la obediencia que Dios exige. Cuando nos ponemos a cuestionar a Dios, cuando le queremos dar una manito a Dios y ayudarle, cuando decimos, no, me parece que Dios se olvidó de estos detalles, pero Dios tiene todo bajo control. Dios sabe todo. Aquí este hombre se puso a razonar y en su razonamiento se equivocó. Pero vamos a ir un poquitito más atrás para ver por qué esta orden. Le dijo, ve y destruye todo lo que hiere Amalec. Nosotros dijimos que Amalec, que representa a un enemigo poderoso, no solamente era enemigo de Israel, sino que Amalec fue enemigo de Dios. Y ahora vamos a ver por qué le dijo, destruye aún a los hijos de Amalec. Vamos a ir por eso a ver qué más podemos sacar de acá antes de pasar al otro pasaje. Bueno, acá Dios, cuando le viene a hacer como un reclamo a él por su falta de obediencia, él dice, acá Dios le dice en un momento cuando lo llama a Samuel, le dice, me pesa haberlo puesto por rey, porque él se ha apartado de lo que Dios le mandé. Él dice, se ha vuelto de en pos de mí, se ha vuelto, quiere que se apartó de lo que Dios le había ordenado, de lo que Dios quería que haga este hombre. Dice, se ha vuelto de en pos de mí, se apesumbró. Y mire cómo que Dios como que se arrepiente. Eso también está en el libro de Génesis, cuando Dios dice, me pesa, ¿no?, haber creado al hombre acá, por el pecado. Acá dice, me pesa haberlo puesto por rey a Saúl, porque él fue un rebelde, fue un desobediente, porque se apartó. Pero dice que, ¿por qué? Porque no ha cumplido mis palabras. Dios no trata con rebeldes, Dios no trata con desobedientes, porque todos los hombres que siempre Dios ha usado, la primera actitud, virtud que tuvieron fue la obediencia, sin cuestionar, sin preguntar, sin poner ante todo su parecer, su razonamiento, ¿no? Bueno, ¿cuánto hasta aquí están entendiendo un poquito, no? Dice que a Samuel le dolió y toda la noche la pasó orando por él, porque sabía Samuel, que era el mismo que lo había ungido, lo que era ser desechado por Dios. Bueno, entonces aquí vemos que este hombre, en vez de obedecer lo que Dios le dijo, pero vamos a ir para entender un poquito por qué esa orden fue así.
que le dijo, ve y destruye todo. Porque llegó un tiempo, esto quiero que lo entiendan. ¿Por qué le dijo, ve y destruye todo lo que es de Amalek? Porque llegó un tiempo en que la justicia de Dios se tenía que cumplir. Esto venía de muchos años antes. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Vamos a leer desde Éxodo capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Éxodo 17, versículo 14 en adelante. Me parece que conviene leerlo todo porque no es muy largo y se puede entender mejor. Amén. Versículo 8, versículo 8. Éxodo 17, 8 dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Hasta aquí. Ahora vamos a seguir. O sea que la batalla duró muchas horas, varias horas. Y Moisés levantaba las manos orando con la vara de Dios en su mano, y las manos se le cansaban. Entonces Aarón y Hur, que eran parte del ministerio de Moisés, los sentaron en una piedra y ellos les sostenían las manos levantadas, porque se dieron cuenta que cuando él se cansaba y bajaba las manos, Israel iba perdiendo la batalla. Ellos estaban en el collado significa una montaña que no es muy alta, ¿no? Una colina, un collado es una montaña que se ve ahí, que no es excesivamente alta, ¿no? Eso es un collado. Estaba sobre él y en el valle se desarrollaba la pelea, la batalla, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Dice que como pasaban muchas horas con la mano levantada, como ese era un hombre de carne y hueso como nosotros, al pasar las horas se cansaba y encima tenía la vara de Dios en su mano. Al pasar las horas, él se cansaba. ¿Qué hicieron? Cuando vieron que él cuando se cansaba y sus manos se bajaban, Amalek tenía victoria, iba avanzando y ganaba la guerra. Pero cuando él volvía a levantar las manos, Israel prevalecía en la batalla. ¿Hasta aquí se entiende? Por eso es lindo tener colaboradores, hermanos que amen la obra, que digan yo estoy aquí para levantar las manos del dirigente también, ¿no es cierto? Porque cuando Dios ve la mano levantada del dirigente, dice ahí hay alguien clamando, ahí hay alguien pidiendo, entonces va a haber respuesta y va a haber victoria, aleluya. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acá dice, le sostenían las manos. Moisés tenía ya muchos años. Cuando él comienza su ministerio, ¿cuántos años tenía? 80, Era grande, Pero la batalla duró hasta que se puso el sol. Sigamos, versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek, dice, a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe. Esto prestemos atención aquí, que yo iba a leer desde aquí, pero mejor leer todo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré, escuche esta promesa. Volvemos a leer para que presten mucha atención a esta promesa. Aquí Dios está hablando. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro,
para que quede grabado y no se olviden. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Le dice después, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Ninsi. Y dijo, el versículo 16 importante, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Acá nos dice, Israel va a tener guerra contra Amalek. ¿Quién iba a tener guerra contra Amalek? Jehová, Jehová. Escuche para que podamos ver esto, ¿no? Así lo miramos bien. Acá le dijo, por cuanto la mano de Amalek contra qué se levantó. Versículo 16, a ver, léalo. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra qué. Contra el trono de Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta noche. Amalek no solo fue enemigo de Israel, fue enemigo de Dios. Ahora vamos a mirar. Entonces dice acá, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, ¿quién dijo que iba a tener guerra contra Amalek de generación en generación? Jehová. Bueno, entonces, ¿cuánto entienden? Por eso nosotros tenemos que ser convertidos, pero bien convertidos, no sancochado, no medio cristiano y medio mundano. Cuando nosotros nos convertimos, Dios quiere que nosotros seamos convertidos totalmente. ¿Sabe para qué? Para rechazar lo que Dios rechaza y aceptar lo que Dios acepta. Lo que Dios rechaza, lo que para Dios es abominación, para mí tiene que ser abominación. Por eso no te acerques al pecado, no te hagas amigo de los pecadores, no te asocies con los adoradores de Gauchito Gil, de San La Muerte, no te vayas a tomar mate ni a comer a la casa de los paganos, de los mundanos, porque para Dios es abominación. Entonces cuando nuestra voluntad se ha hecho una, eran dos, se ha hecho una con la voluntad de Dios, ahí vas a aceptar lo que Dios acepta y vas a rechazar lo que Dios rechaza. Lo que tienen guerra con Dios la tienen contigo, porque Dios dice, lo que es con mi hijo es conmigo, dice Dios. Dios dice así, lo que es con mis hijos es conmigo. El que se mete contra tu familia, si eres cristiano, se está metiendo con Dios. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto entienden? Por eso dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan los maldeciré. Entonces, Amalek tuvo guerra con Dios de siempre. ¿Por qué Dios quería exterminar a Amalek? Acá podemos observar, mire qué desigual que era esta batalla. Escuche, si no hubiera estado Dios del lado de Israel, Amalek lo hubiera destruido a Israel. Lo hubiera destruido. ¿Sabe por qué? Porque Amalek era un pueblo guerrero, era un pueblo de asesinos. Ellos sentían una excitación cuando torturaban a sus prisioneros. Ellos se excitaban, eran tan diabólicos que se excitaban torturando mujeres, niños. Era un pueblo de asesinos y era un pueblo tremendamente pagano, adoradores de Satanás, adoradores de cosas así diabólicas. Ofrecían sacrificios humanos, eran terribles, tremendamente perversos y asesinos. Ellos invadían ciudades más pequeñas, pueblos más pequeños y mataban y quemaban. A David le quemaron la aldea en Siglag, le quemaron la aldea y le llevaron prisionero a todas las mujeres, a todos los niños, y a los demás los mataron a todos. Cuando David viene y lloraron toda la noche porque encontraron. Entonces este pueblo de Amalek viene y pelea esta pelea. Si no hubiera estado Dios del lado de Israel, no la podían ganar nunca. Pero vamos a analizar por qué. Porque los otros era un pueblo guerrero, era un pueblo acostumbrado a la guerra, a la pelea, tenían armamentos mejores para pelear, tenían todo, un ejército de sicarios, de asesinos. Israel, ¿qué era? Habían salido de Egipto,
Su tatarabuelo había sido esclavo, su abuelo esclavo, su papá esclavo y ellos esclavos. Un esclavo no sabe leer, no sabe escribir, un esclavo no tiene derecho a nada. Hasta la ropa que tenían se las daba el amo, no eran dueños de nada. Era un pueblo indefenso, eran tribu de esclavos y tienen que enfrentarse a unos asesinos, a un ejército poderoso de asesinos y le tienen que pelear desde la mañana hasta la tarde, hasta que se pone el sol. Entonces usted ve, aparte de eso, como Israel eran muchos los que venían, ellos le tendían emboscada. Eso algo que Dios lo dice después en la Biblia. Ellos le tendían emboscada y le mató toda la retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? Los que se cansaban, los que venían atrás, aquellos que venían ahí caminando despacio, cansados, pateando piedra ahí, rezongando, refunfuneando, esos eran víctimas de Amalek. Amalek los asesinaba. Amalek los asesinaba. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que se apartan, que se quedan atrás, hay un Amalek que está esperando, que te canse, que empieces a protestar, que empieces a decir, mirá, acá somos poquitos, mirá, acá estamos siempre lo mismo. Es lo que está esperando Amalek para hacerte pedazo, aleluya. ¿Cuánto entiende? Porque es mejor estar en la voluntad de Dios que estar en lugares espaciosos. Bueno, ¿cuánto entiende? ¿Cuánto dan gloria a Dios? A Él sea toda la gloria, toda la honra. Cuidadito cuando protesta contra las cosas de Dios. Cuidadito, aleluya, cuando anda refunfuneando, enojado, malhumorado. ¿Y para qué voy a la iglesia con este frío? Mirá que hay barro. Y bueno, siempre cuando hay calle de barro hay barro, ¿no? Y así todo eso, ¿no? Diciendo, mirá que hace frío. Bueno, el invierno siempre hace frío, ¿no? Y bueno, ¿cuánto entiende? Por eso, aleluya, los que se quedaban atrás, eso eran víctimas de Amalek. Amalek los mataba. Pero la guerra fue de generación en generación. Un poquito más en Deuteronomio capítulo 25, esto era lo que Saúl recibe de parte de Samuel, era una orden de Dios, orden de Dios. Capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Escuche lo que estamos hablando acá para que usted preste atención. Mire usted, Deuteronomio capítulo 25. Hermanos y hermanas tienen que ser más ágiles con la Biblia, sabiendo que es el quinto libro, aleluya, ¿no? Del Pentateuco. Enseguidita ya abre la Biblia ahí, lo encuentra. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17, dice así. Dios no quiere que te olvides de tus enemigos. Acá había pasado tiempo, ¿ya? Versículo 17 del capítulo 25 de Deuteronomio dice así: acuérdate de lo que te hizo Amalek, de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, ¿qué? La retaguardia. ¿De quiénes? De los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas, ¿qué? Cansado y trabajado. Él no tuvo ningún temor a Dios. Por tanto, dice el Señor, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Bueno, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le está gustando la palabra? ¿A cuánto le está gustando la palabra? ¿A cuánto le está interesando? Lo que no es de Dios, aleluya, no lo recibimos, no lo aceptamos y lo rechazamos. Gloria a Dios. Entonces Dios le tiene que hacer acordar. Porque nosotros a veces somos muy olvidadizos. Hay gente que por él le dice, mirá, no te junté con ese porque es pay. Y al rato capaz que a los 3 meses está comiendo asado con el pay. Dice, no, consigue carne barata, dice, consigue un oscurecito bien barato, así que me invitó a comer el pay, dice. Y hasta por él dice, che, no tengo unos pesos para prestarme, dice, ya capaz que hasta le pide plata prestada, Entonces Dios, ¿qué te dice? No lo olvides, no te olvides. Bueno, ¿a cuánto le está gustando? Yo sé que hace frío. ¿Hace falta prender esa estufa?
Manalí hace frío, si la prendemos, no. Gloria a Dios, amén, qué lindo el de Manalí. Yo no tengo frío, capaz que los jóvenes tienen frío porque son unos debiluchos. Anga. Bueno, Dios bendiga, ¿no? Bueno, no estamos lindos, estamos bien. Entonces, ¿qué queremos ver con esto? Que Amalek es un ejército de asesinos, es un ejército de idólatra. Ellos aceptan, hay un montón de cosas, de ídolos que ellos adoraban, entre ellos ofrecían, estos fueron uno de los primeros en ofrecer sacrificios humanos. Sacrificios humanos, ¿eh? Ellos mataban a veces criaturas, niños en esos sacrificios, y después tenían una idolatría, centros paganos de idolatría, donde había una gran prostitución idolátrica. En los templos de ellos se ejercía la prostitución idolátrica. Y así había, bueno, pero ellos cuando invadían un pueblo, un lugar, aparte de matar y asesinar y violar a las mujeres, matar a las criaturas, a los niños, le prendían fuego. Ellos enseguida incendiaban ciudades y ciudades incendiaban, ¿no? Pues entonces, como eso. Pero Dios no se olvidó cuando fue la primera guerra con Amalek. Israel fue la primera pelea que Israel tiene. Nunca hasta ese momento sabían lo que era enfrentar a un enemigo. Ellos eran esclavos. Nunca sabían lo que era pelear contra un ejército. Pero ¿sabe lo que le dijo Moisés? Como diciéndole a Josué, busca gente que nos proteja. No sé cuánto entendieron cuando Moisés le da la orden a Josué. Le dice, escógenos. Como que anda a buscar gente que nos proteja, porque ahí vienen los de Amalek y hay que enfrentarlos. Y le dice, y sal a pelear contra ellos. Entonces, ahí le da esa orden, le está diciendo, y le dice, yo voy a estar orando por ustedes en la cumbre del collado. Y cuando él levantaba la mano, Israel tenía victoria. ¿Cuántos van a estar con la mano levantada? Por eso hay creyente, aleluya, que le cuesta levantar la mano, porque cuando tú bajas tu mano, Amalek te gana la batalla, Amalek te gana la batalla, pero hoy hemos venido para tener victoria, por eso siempre acostúmbrese a ser un creyente de manos levantadas, Yo levanto mi mano en el nombre de Jesús, levanto mi mano, aleluya, en el nombre de Jesús. Pero quiero que nos dice este pasaje, acuérdate, no te olvides de lo que te hizo, Capaz que muchos de esos ya no existían, pero otros habían estado en ese tiempo. Y le dice ahí algo de lo que Amalek le hizo. Vamos a mirarlo. Mire la Biblia un poquito. Versículo 17 le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. ¿Cuándo? Cuando en el camino, cuando salías de Egipto. Y ahí le dice, ¿cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia? Le estaba diciendo, te atacaba por la espalda, eran traicioneros, eran perversos traicioneros. Dice, ¿cómo te atacó la retaguardia? ¿No? Dice, de todos los débiles. ¿Quién eran víctimas de Amalek? Los débiles, los que se quedaban atrás. Los que estaban a punto de apartarse ahí, que débiles, dice, que iban detrás de ti, ¿cómo estaban ellos caminando en el desierto? Cansados, dijo Ramonita, gloria a Dios, y se dio vuelta y lo miró a Jorge, gloria a Dios. No, pero Jorge es un tipo trabajador. Dice, de cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor a Dios. El que se levanta contra los hijos de Dios se está levantando contra Dios. La pelea no es solo contigo, es contra el Dios que está en tu casa, contra el Dios que está en ti, contra el Dios que tú portas. Dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posea, ¿qué es lo que dice la orden de Dios? ¿Cuál era? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Amén a la palabra del Señor. Entonces, ahora vamos entendiendo. Pasó el tiempo. Los que quedaron vivos de la batalla, los hijos, vamos a decirlo así, los hijos de los que pelearon contra Josué, después siguieron atacando y combatiendo cuando eran chiquitos, cuando fueron grandes,
fueron los soldados que usó Amalek para seguir atacando a Israel. Los que quedaron vivos ahí fueron los mismos que venían en el tiempo de Gedeón. En el tiempo de Moisés ya no existían, pero en el tiempo de Josué, que también pelearon contra él, esos chiquitos de pecho, los chiquitos, ya eran soldados, atacaron a Gedeón y vinieron y se asociaron a los amalecitas. Los de Amalek se asociaron a los amonitas, así, los moabitas, los de Moab, moabitas. Se asociaron con otro ejército enemigo y venían con multitudes de camellos. La Biblia describe que eran como langostas. ¿Qué significa eso? No sé si usted alguna vez vio una invasión de langosta. Bueno, eran como langostas, venían con camellos y venían con tiendas, dice. Cuando Israel estaba bendecido y prosperado, como ellos desobedecieron a Dios, venían y arrasaban la tierra, se llevaban todo lo sembrado, ellos todo el trigo, todo lo que ellos sembraban venían y se lo llevaban. Los dejaban sin comida, les llevaban los animales, les llevaban todo en tiempo de Gedeón. Hasta que Dios, esto está en el capítulo 6 del libro de Jueces, hasta que Dios después lo buscamos, hasta que Dios después levanta un Gedeón que los combate, los pelea, ¿no? Así como eso, pelean en diferentes tiempos, siempre Amalek fue enemigo del pueblo de Dios. A David también lo atacaron y le hicieron daño, y siempre. Y acá llega un momento, ¿no? Acá llega un momento cuando Dios dice, bueno, llegó el tiempo de hacer justicia. Alguien dijo, Dios se tenía que vengar de Amalek, pero quizás no es la palabra adecuada, porque Dios no es ningún resentido, Dios no es rencoroso, pero sí Dios hace justicia. Dios hace justicia. Y a veces Dios nos utiliza a nosotros para actuar con rectitud, para actuar con justicia, para actuar con justicia. Y que llegó el tiempo, Dios le había dicho, cuando Dios les dé la tierra a ustedes, cuando estén bien allá, no se olviden, van a borrar la memoria de Amalek. Dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor de la tierra, que Jehová tu Dios te da en heredad, le dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, y le dice, no lo olvides. O sea que había una orden de Dios, de que había que exterminar. Y aquí Dios le dice, ve y hiere a Amalek, le dice a Saúl, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. A veces nosotros queremos asociarnos o tener misericordia con el pecado, pero cuando hay que cortar, hay que cortar. Cuando hay que cortar, hay que cortar. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entienden esto? Y a veces las esposas tienen que prestar atención cuando se predica, porque a veces los maridos somos muy de ser muy bondadosos. No, pero esto y aquello, no, pero el pariente, no, pero el vecino, no, pero el compañero de trabajo, no, pero el amigo, no, pero lo que no es de Dios, no es de Dios. Nosotros tenemos que ser terminantes. Dice, no te olvides de lo que te hizo Amalek, no te hagas amigo de Amalek, no te asocies, no trances con Amalek, no hagas tranza con ellos. Bueno, ¿cuánto entienden esto, no? Le dijo Dios, cuando hay que cortar, hay que cortar. Bueno, vamos a dejar aquí, porque tenemos que hacer servicio de diezmo y ofrenda, pero quería decirle, acá en esta parte final, que la vamos a dejar para todavía para desarrollarla bien, porque ahora no me va a alcanzar el tiempo, por eso no lo empiezo, en esta parte ya por lo menos entendemos por qué Dios le dice, por qué Dios le dice, porque yo he escuchado a gente predicar este pasaje y no saben la historia antigua. Dice, Dios acá se estaba vengando, Dios se vengó. Y no es así, Dios dijo, llegó el tiempo de hacer justicia porque había una palabra de tiempo antiguo, ¿no? Bueno, ¿cuánto entienden esto? Dios habló en el tiempo antiguo y Dios habla hoy. ¿Cuánto creen que Dios habla hoy? Lo que no es de Dios, no es de Dios. Sea tu hija, sea tu hijo, sea tu yerno, sea tu suegra, le digo, sea quien sea, bueno, el que conmigo no junta, dijo el Señor,
desparrama. Bueno, aquí vamos a ver algo. La parte final que va a quedar para la próxima va a ser cuando el rey Saúl es rechazado. ¿Y qué es lo que a nosotros nos va a llamar la atención? ¿Por qué Dios dijo, me pesa haberlo puesto por rey? Mire qué triste cuando Dios dice, no, me pesa haberlo puesto por pastor a este. Me pesa haberlo puesto en tal lugar. O me pesa haberlo bendecido, prosperado tanto. ¿Por qué? Porque no fue fiel. Porque no fue fiel. No pagó con fidelidad la bondad de Dios. No pagó con fidelidad los beneficios de Dios. ¿Cuántos van a ser fieles a Dios? ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? ¿Cuántos pueden decir, Dios me ha bendecido? Dios ha bendecido mi hogar. Póngase de pie un momentito. Dios ha bendecido mi hogar.